y más plazas y mejores condiciones de trabajo para migrantes y jefas de familia. Esta es la promesa de un acuerdo firmado entre la Coparmex y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Veamos de qué se trata. La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalina firmaron este jueves un convenio de colaboración en materia laboral. De este, según informó la directora de Desarrollo Social de la Comisión de Mujeres en la Coparmex, María Esther Rodríguez, resultará la apertura de 300 plazas de trabajo para jefas de familia. Estamos buscando que dentro de estos lugares de trabajo se cuente con espacios lúdicos para los hijos e hijas de las mujeres trabajadoras que así lo requieran, a fin de brindar un espacio de convivencia y cuidado infantil, así como para migrantes. En el caso de operadores de transporte pesado, lo que nos ha dicho es que requerirían unos 1,000 aproximadamente, unos 1,000 operadores de transporte de vehículos pesados. Algunos de los que están regresando manejaban ese tipo de transporte. Por su parte, el presidente de la Unión de Empresarios en la capital, Jesús Padilla, abundó en que el convenio también considera la negociación con sus agremiados para que ofrezcan mejores condiciones a sus trabajadoras. Espero que seamos consecuentes en la firma de este convenio para que generemos las condiciones necesarias y adecuadas, ¿sí?, en nuestras empresas para que cada una de nuestras colaboradoras pueda tener esa opción de un horario flexible, el trabajo en su casa. Y es que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo en México, en los países de América Latina, incluyendo México, aún existe una brecha entre los logros profesionales de hombres y mujeres, pues solo un 8% de los puestos directivos pertenecen al sexo femenino. Con imágenes de Manuel Hernández, Andrea Díaz, 21 Noticias.